Buenas tardes, señoras y señores. El apagón eléctrico ha vuelto a someter a una prueba determinante a la cadena alimentaria en estas horas críticas donde ha habido incidencias, especialmente en la industria cárnica. Se cuantifican ya en 190 millones de euros esas pérdidas en mataderos, fábricas también, al tener que paralizar las líneas de trabajo. 190 millones de euros, según la Asociación Nacional ANICE, en un comunicado que acaba de publicar. Empresas como Incarlopsa, Frimancha, Embutidos Españas aquí en Castilla-La Mancha, con turnos de 24 horas, han tenido una noche muy complicada hasta recuperar el suministro eléctrico. En plantas de pienso como Avicón de Consuegra, el apagón ha provocado un roto de 1 millón de kilos de pienso, lo que les obligará a trabajar este jueves festivo para atender la demanda de los ganaderos. Nosotros que fabricamos 24 horas diarias, ayer se paró la producción 12,5, pues imagínate, sobre 1.200.000, 1.300.000 kilos. Encima, con los días que vienen ahora de puentes y tal, pues sí se quedó sin fabricar mucho y sin servir. Se sirvió todo lo que pudo porque había bastante fabricado, pero no se pudo fabricar lo que había que repartir hoy. Entonces, hoy vamos con atraso, claro. En queserías como la de Pilar, en Consuegra, también se complicó mucho la elaboración. El compresor dejó de funcionar, lo que obligó a sacar las piezas antes de tiempo. Teme que en la maduración no vaya bien ahora por el exceso de humedad de esos quesos. En otras queserías más grandes, como Quesos de la Uz, de Villamayor de Santiago, creen que salvarán la producción de ayer, 5.500 kilos de queso, ya que el pH de la leche no quedó fuera de rango. Lo normal es que pueda estar en prensa entre 4 y 5 horas, pues ayer no llegaron a las 3 horas, la verdad. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos hasta que no vayamos viendo la evolución de este queso, hasta que no vayamos viendo la maduración. Sabemos que va a tener problemas porque la humedad no se ha eliminado del todo en lo que es la parte interior del queso. Entonces eso puede generar moho por dentro y el moho puede generar pues un picado en el queso. Enseguida ampliamos y desde luego le ofrecemos la radiografía más exacta de estas últimas horas en el sector agroalimentario y también en las cooperativas. En el Rincón de la Caza este apagón también se notó incluso en las fincas, en medio del monte, Ángel. Pues sí, Jaramillo, guardas, gestores de cotos, también incluso algunos realeros estuvieron prácticamente incomunicados, sin cobertura, pero la principal inquietud estuvo también en las granjas cinegéticas que necesitan tener totalmente controlada la temperatura de las incubadoras de los huevos de las perdices y totalmente garantizado el bienestar, sobre todo en los pequeños perdigones. Hay un seguro agropecuario para las granjas de perdiz, pero, ojo, no cubre situaciones derivadas de cortes eléctricos. Los problemas de comunicaciones llevan a la Consejería a ampliar también el plazo de las ayudas de agrupaciones de productores, lo vamos a contar enseguida, junto a estos otros titulares relacionados con cultivos de primavera como el girasol. Casi 1 millón de toneladas de pipa de girasol produce España cada año, aunque necesita el doble, que importa fundamentalmente de Ucrania, Moldavia, Rumanía, Bulgaria, Francia y Argentina. En Sevilla, directivos de empresas de exportación y brokers que operan con materias primas han concluido que la geopolítica, las guerras comerciales y el asedio de Rusia condicionarán el mercado y los flujos de importación. El Diario Oficial publica las órdenes de ayudas agroambientales para el girasol de secano y las plantas aromáticas que deben solicitarse en la actual PAC. La Consejería de Agricultura espera que los incentivos impulsen el cultivo, al ofrecer un complemento de renta para los productores que voluntariamente suscriban estos planes. Hola seguidores del campo, pues aquí estamos en la alberca de Záncara, Cuenca, sembrando girasol, como podéis ver. Bueno, como podéis ver también, los cereales están fantásticos, cebadas, leguminosas, lentejas. Bueno, parece que va a haber buen año, a ver si es verdad. Nada, aquí seguimos trabajando, un saludo, hasta luego. Bueno, el campo que intenta seguir con su normalidad diaria ahora que se preparan los cultivos de primavera, como por ejemplo la siembra de la pipa de girasol en ese punto de la alberca de Záncara. Recordamos, y viene hoy en el Diario Oficial, ya la orden de la Consejería de Agricultura de esta nueva agroambiental de secano con una compensación de 130 euros hectárea recuperada en la PAC por la Consejería, con unos compromisos agroambientales que se resumen en estos que aparecen en su pantalla. En todo caso, tienen las bases publicadas en el Diario Oficial. También están las de las ayudas aromáticas, agroambiental para lavanda lavandín con 155 euros hectárea, hasta 125 en el caso de la salvia, también con compromisos a 4 años, por ejemplo, esa suscripción de no tratar con insecticidas sin recolectar al menos el 10% de la superficie o sigue tras la floración.
Bueno, pues completamos con una información de servicio público por si le interesa precisamente saber el detalle de esa ayuda agroambiental al girasol de secano, porque el Centro de Albaladejito en Cuenca ha programado para el mes de mayo distintas jornadas formativas con todo ese detalle los lunes 5, 12, 19 y 26 y el 2 de junio incluso. Tienen ahí un teléfono para contactar e inscribirse y un correo electrónico. Ya saben que la Consejería de Agricultura espera dar cobertura con esa ayuda a 1.600 titulares o productores de girasol. Aunque más allá de la siembra que este año se haga, en Andalucía, por cierto, también va con retraso por las últimas lluvias, los operadores analizan ya el escenario comercial a medio y largo plazo, novedoso por la guerra arancelaria y también por la deriva que tome la guerra de Rusia en Ucrania. Cuando estalla una guerra o un conflicto geopolítico, entonces los precios suben a nivel mundial, pero luego los mercados son como el agua, entonces siempre encuentran un camino para llegar a destino. Por lo tanto, ahora mismo todo funciona bien. Los rusos están exportando más que nunca. La situación del euro dólar, que hace 2 semanas era 1,05 y hoy es 1,15, eso es más, nos resta competitividad a las producciones europeas. Bueno, pues son algunas de las valoraciones que hemos recogido en Sevilla. Se han ofrecido allí en la edición del Congreso sobre commodities, materias primas, que se ha celebrado con más de 700 asistentes de una treintena de países. España produce en torno al 1 millón de toneladas de girasol cada año, pero necesita aproximadamente el doble que importa desde Ucrania, sobre todo de Moldavia, también Rumanía, Bulgaria, Francia, igualmente de Argentina. Los directivos de estas empresas de exportación y brokers que han participado en ese foro han concluido que la geopolítica, las guerras comerciales y el asedio de Rusia al principal granero que es Ucrania va a determinar efectivamente estos flujos de importación. Hacemos una parada, volvemos enseguida con la última hora sobre el apagón y la repercusión en el sector agroalimentario hasta ahora. Red Eléctrica Española, ya lo saben, ha descartado que haya habido un ciberataque y que sea el origen precisamente del apagón inédito que ha sufrido todo nuestro país y que ha afectado evidentemente a todas las actividades, también a la cadena agroalimentaria, que se ha sometido a una prueba determinante. El Consejo de Ministros extraordinario ha sido presidido en el Palacio de la Moncloa por el rey Felipe VI, como ven en estas imágenes, donde se ha aprobado liberalizar una reserva estratégica de petróleo para atender las necesidades ahora de los sectores y servicios que ayer, gracias a los generadores, pudieron minimizar o sortear los problemas de falta de suministro eléctrico. El Ministerio de Agricultura ha hecho una ronda esta mañana con los sectores agroalimentarios afectados por el apagón para ver el alcance. Mañana está prevista otra reunión, posiblemente por videoconferencia. Hoy las cadenas de supermercados han concluido que la normalidad ha vuelto poco a poco. La patronal alimentaria de la Federación FIAP dice que todos los sectores se han visto afectados y preguntan por las medidas que se van a tomar para que no se repita este episodio. En la mayoría de las plantas de elaboración, de transformación, procesado, manufacturado, se han perdido sobre todo turnos de trabajo, lo que ha obligado a redoblar esfuerzos según se ha ido recuperando los servicios y el suministro, ya que después del apagón el problema de las comunicaciones ha dificultado mucho la operativa administrativa de venta, de registro, de facturación, de contacto con proveedores y planificación de la distribución. En cooperativas de gasóleo el problema era precisamente suministrar gasóleo B, ya que esa venta está vinculada a una tarjeta profesional que llevan los agricultores y que por falta de conexión en algunos de esos puntos con el banco no ha permitido la distribución del combustible, que está bonificado para los agricultores. Precisamente por los problemas de conectividad, la Administración ha tomado también cartas en el asunto, por ejemplo, en las convocatorias de Focal o de ayuda a las agrupaciones de productores, cuyo plazo expiraba, ha ampliado este plazo para poder atender los registros que están teniendo problemas con la firma electrónica y que además, según las bases, había que hacerlo de forma telemática. Bueno, ya hay primeros cálculos del impacto que ha tenido este apagón, por ejemplo, en la industria cárnica. Estamos hablando de 190 millones de euros, calcula la asociación ANICE, en un comunicado por la brusca parada de la producción en los mataderos que dejó incluso animales aturdidos, pero no sacrificados, sin eviscerar, según ese comunicado, o canales colgadas en salas de oreo que se han echado a perder, según ANICE, y que ha habido que retirar del mercado. El apagón cogió a salas de sacrificio como Frimancha en Valdepeñas a pleno rendimiento o a industrias cárnicas de la región como Tello, Embutidos España, en este caso Escalonilla en Toledo, donde nos han contado que afectó a toda la planificación, tuvieron que reforzar incluso vigilancia hasta que llegó la luz. Caótica fue la noche también en Incavlopsa, hasta que pudieron recuperar suministro pasadas las 3:30 de la madrugada y con problemas a primera hora hasta intentar ir normalizando los procesos de producción.
agradecen todas estas empresas la colaboración del personal. Y en esta fábrica de piensos de Avicón de Consuegra, una de las más importantes del país, el apagón ha provocado un roto de 1 millón de kilos de pienso, lo que les obligará a trabajar el festivo de este jueves, 1 de mayo, para poder atender la demanda de los ganaderos. Hasta primera hora de la mañana no han podido restablecer esos 5 puntos de granulado y de molturación para llevar el pienso a explotaciones de ovino y también avícolas que no tenían muchos remanentes. O sea, hay que tener claro ya que el jueves hay que trabajar sí o sí, porque los animales tienen que comer. El tema de gallinas, el tema de porcinos, el tema de corderos, que son repartos automáticos y tal, es más complicado. Entonces, ahí la cosa estaría más delicada. Hoy estamos intentando priorizar sobre todo ese tipo de explotaciones, que son más industriales, por decir así, por decirlo claro. Pero claro, también hay que tener en cuenta que si no está fabricado y hay otros piensos a fabricar antes, pues se tienen que esperar, porque eso que había que haberlo fabricado, a lo mejor se ha metido a fabricar otra cosa después. Llevamos la huelga, llevamos la Filomena, llevamos esto, y creo que, vamos, yo ya no sé qué nos queda que pasar más. Esperemos que no nos quede que pasar muchas cosas de estas más, claro, hay que sobre todo transmitirle al socio tranquilidad, que no tengan problema, que se les va a servir su pienso. Bueno, pues otro de los segmentos que han pasado horas críticas ha sido el ganadero, la ganadería de leche y las queserías, fundamentalmente por la falta de suministro para mantener los tanques fríos y en movimiento del ordeño de la mañana y del final de la jornada. En ese contexto vamos hasta Consuegra, porque allí está Marina Moreno, que te ha contado una de las queserías que has visitado. Ahora mismo la situación ya es de cierta normalidad y en empresas como esta se está fabricando queso como en un día habitual. El problema ahora son las pérdidas económicas que ha generado el apagón y que de momento no se pueden cuantificar. Para que se hagan una idea, en esta quesería de Consuegra se fabrican al día unos 1.400 litros de leche. El principal problema del día de ayer fue el proceso de maduración del queso o su paso por el saladero, en el que el queso pudo coger humedad y ese producto podría echarse a perder. Esa es una de las principales consecuencias del apagón. También la leche que quedó aquí almacenada, porque la luz no se recuperó hasta pasadas las 3 de la madrugada. En cualquier caso, el producto que se comienza a elaborar aquí hoy y en los próximos días cumplirá con las garantías de calidad y seguridad. Efectivamente, a ver, hasta que no veamos la evolución mes a mes, día por día de este queso, no vamos a saber exactamente el problema que tenemos con él. Pero bueno, ahora mismo pues sí, podemos calcular un poco, pues calcular pues eso, el precio de la leche conforme está, pues a unos 70 aproximadamente euros litro, pues por 1.400 litros. Pues esas son las pérdidas que vamos a tener mañana. Dejamos unos 800 litros para elaborar hoy y esa leche se quedó en un tanque de refrigeración. Entonces, tanque de refrigeración, pues ayer fue pues un tanque de almacenamiento directamente. Por otro lado, esa leche tiene que estar siempre en continuo movimiento, agitándose, no se pudo agitar. Esta mañana cuando hemos llegado, pues la leche pues estaba un poco ácida, había bajado el pH y habían proliferado bacterias. Entonces, lo único que puedes hacer con esa leche es pasteurizar esa leche, hacer queso pasteurizado. Creo que la mayoría de las explotaciones suelen tener grupos. Ahora, el que no haya tenido grupos, pues imagínate, los animales sin poder ordeñar, la leche sin poder enfriarse, o sea, eso pues para directamente esa leche para tirarla. En este contexto incorporamos también la queja de la organización agraria COAG, precisamente apuntando a las dificultades que han tenido que sortear los ganaderos, incluso en las primeras horas de esta jornada. El sector ganadero y sobre todo de leche necesita de la electricidad y fundamentalmente para los ordeños diarios, para sacarle la leche a los animales. La leche se conserva en unos tanques de frío, la leche es muy perecedera, pero aún peor es que no se le pueda sacar la leche a los animales, porque al apretársele las ubres, estos animales pues le dan fiebre e incluso enferman. Bueno, pues el desasosiego de los ganaderos de leche, fundamentalmente por esta circunstancia, por este apagón, se suma a, desde luego, el lamento por los precios, aunque para el mes de mayo se mantienen de momento en la horquilla de este mes de abril. La última actualización de la lonja Albacete, como decimos, deja prácticamente todo igual, en 11,43, 13,83 después de las fuertes bajadas de estos últimos meses, con denominación de origen del queso manchego, la que está fuera de la denominación de origen en 9,90, 10,50 euros hectogrado, o en cabra en 10,83, 11,13.
En actitud cárnica la situación es más favorable, entramos prácticamente, nos asomamos al mes de mayo con una expectativa de consumo alta. También se ha estrenado esa vía de exportación de animales vivos a Argelia, la demanda de Marruecos. Todo posiblemente explica la subida que se recoge en todos los pesos, en todas las lonjas de Castilla-La Mancha, en cordero manchego con IGP hasta 10 kilos, 12 céntimos más, a 6,21, 6,27 y tendencia en positivo también hasta 15 kilos con la misma subida, 6,15, 6,21. El cabrito, en este caso, también anota otros 12 céntimos, 5,09, 5,15, que esta misma tendencia vemos en la lonja de Ciudad Real, como apuntábamos, con subidas en este caso para el lechazo hasta 11 kilos de 9 céntimos, 6,20, 6,26, en este peso, en el mercado ciudadrealeño, hasta 15, 3 céntimos, 6,42, 6,48, y en cabrito, en la lonja de Ciudad Real, 9 céntimos más, a 4,89, 4,95 quedaría este precio. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Bueno, apuntamos también un curso que está organizando la Asociación Provincial de Agricultores, la SACCOAGRAL, concretamente en Guadalajara, sobre el manejo de maquinaria ganadera. Se va a celebrar este 30 de abril y si están próximos a estas instalaciones o quieren apuntarse, ahí tienen los contactos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Vamos ya con el rincón de la caza y otras noticias. También se ha visto afectado por el apagón, sobre todo en las granjas cinegéticas. Ángel, cuéntanos. Sí, Jaramillo, y especialmente las granjas dedicadas a la cría de perdiz roja, que son especialmente sensibles aquí en Castilla-La Mancha. El riesgo más inmediato, las incubadoras que muchas instalaciones tienen para iniciar precisamente el ciclo, que pudieron verse afectadas por el corte eléctrico. Además, al igual que las explotaciones avícolas, los suministros dependen en gran medida de sistemas eléctricos. Los primeros días de vida los perdigones son muy vulnerables a temperaturas extremas, ya sean por frío o por calor, y necesitan de equipos de climatización y pueden verse, como decimos, alterados por estos cortes de suministro eléctrico. Para estas explotaciones, Agroseguro dispone de una línea específica que cubre los riesgos por golpe de calor, por ejemplo, pero no si están derivados de fallos en instalaciones o en el flujo eléctrico. Estos problemas, como decimos, están excluidos de las condiciones especiales de esta línea de aseguramiento, así se recoge expresamente en el condicionado. Quedan excluidos siniestros producidos por averías de equipos o por la falta o pérdida de fluido eléctrico. Bueno, pues otro punto sensible, las cuadras donde descansan los perros de caza, donde también pueden tener cierto impacto el corte de suministro, especialmente si es prolongado. La mayoría de los realeros tiene las instalaciones perfectamente adaptadas para garantizar el bienestar de los animales, incluso en ausencia de electricidad, pero en cualquier caso sí que un corte demasiado duradero puede afectar, por ejemplo, al funcionamiento de las bombas de los pozos y sondeos de agua que abastecen los corrales, incluso para el consumo de los propios animales. En principio no tenemos constancia de daños importantes. Incluso en el campo, algunos cotos también se han visto afectados, aunque afortunadamente fuera de temporada de caza la incidencia fue mínima. En este caso, también algunas afecciones en suministros de agua y donde los pozos están conectados a la red. Por lo demás, el problema básicamente fue el aislamiento provocado por las comunicaciones que hicieron que la mayoría de fincas quedaran sin cobertura de móvil y los guardas y gestores pasaran prácticamente toda la jornada sin poder establecer contacto. Llegamos al final, siempre con sus imágenes, fotografías, si quieren participar ahí tienen el WhatsApp y con ellas, atentos desde luego a todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas, vamos diciéndoles hasta la noche que actualizamos y buscamos el refrán con esta primera estampa de las siembras desde el Robledo en Ciudad Real de Mario Manzaneque. Así van también, en este caso las viñas, en Villacañas, la imagen de Jesús Rivera con ese brote, donde ya seguramente veamos pronto asomar los primeros racimos. Valverde del Júcar, Cuenca, así están las siembras igualmente, de María Elena es la imagen. Esta otra de Carrascosa al Campo nos llega, de la mano de Nuria, Alarcón, y el refrán. El refrán dice que por Santa Catalina de Siena entra el sol a la Alameda. Aquí lo dejamos, mucho ánimo a todos, volvemos esta noche antes de las 9, que pasen buena tarde.